¿Qué fue lo más memorable que hizo tu payaso de clase? En la clase de ciencias teníamos fogones para calentar los experimentos. No bromeo, este niño empezó a hacer queso asado en el plato caliente. La maestra preguntó: ¿qué es ese ruido / diagonal olor? Ella mira y ve a este niño volteando su queso asado en el plato caliente, estaba chisporroteando y todo. Ella le dice que vaya a la oficina del decano, entonces él se levanta, le da un mordisco a su sándwich y sale. Hola, chicos, eviten realizar esto si no tienen un material adecuado entre la plancha caliente y el sándwich de queso. Es importante no fiarse de nadie en la clase de química. Lo más memorable para mí fue cuando asumió la culpa de tirarle una goma a la maestra y arrancarle el peluquín. No lo hice a propósito, tengo una puntería pésima y pasó muy rápido. Ella se vuelve loca preguntando quién lo hizo, y él con calma se levanta y dice: fui yo, pero mantén el pelo puesto, fue un accidente. Estaba apuntando a tus gafas. Supongo que eres británico, pero resulta mucho más divertido imaginar un preservativo en lugar de una goma de borrar. Una vez me enviaron a la oficina del director con 8 niños al azar durante el almuerzo para castigarlos. El reloj hace tic-tac al fondo y silencio mientras nos sentábamos en círculo. El director era intimidante y anunciaba el nombre completo de cada estudiante. Les preguntaba qué habían hecho mal y luego les daba castigos adicionales según lo que habían hecho. Llega un niño y anuncia: Alexander Burger. Un niño sabelotodo interviene de la nada, con unas patatas fritas pequeñas y una Coca-Cola grande. Gracias, amigo. No fue el payaso de clase más loco que he visto, pero todos nos echamos a reír. Nunca he estado en una situación desde que pasó de ser tan increíblemente tensa a relajada y divertida con tal swing. Lo primero en este hilo que me hizo reír a carcajadas, aunque no estoy seguro de por qué me resulta tan gracioso. Increíble. Recuerdo que en mi clase de inglés de 8º grado, había un niño que tartamudeaba mucho, muy mal. Resulta que ni siquiera tartamudeaba en absoluto, simplemente lo empezó como una broma y lo siguió en todas sus clases durante todo el año. Solo los profesores pensaban que tartamudeaba, pero todos los estudiantes lo sabían. Todos lo mantuvimos en secreto. Un amigo logró hacer creer a toda una clase que su padre era un inmigrante ilegal de México, y algunos docentes también lo aceptaron. Al finalizar el año escolar, reveló la verdad a sus compañeros, pero no a los maestros. Estos, al principio, le creyeron hasta que, en segundo año, conversaron con otro profesor que conocía a su padre, quien en realidad es médico en la localidad. Todo esto sucedió en el Reino Unido. Esta era la escuela de mis amigos. Pero este niño llegó a la escuela vestido como Flash y simplemente corrió por el campus y por las aulas todo el día. Los administradores estaban tratando de atraparlo y después de que un guardia de seguridad lo persiguiera en el patio del almuerzo, lo enviaron a la oficina del director. Mientras entraba a la oficina, el niño que salía se volvió hacia el director y le dijo: amigo, no puedes castigar a Flash. El principio debió haber estado de acuerdo porque no se metió en ningún problema. Una situación similar ocurrió en una escuela de un amigo. Resido en el sur, y aparentemente, una persona llegó al colegio en un camión de carga. El director salió molesto y le dijo al estudiante que se fuera a casa y regresara con un vehículo apropiado para la escuela. Fue un momento incómodo que dejó a todos sorprendidos por la reacción del director ante la situación inusual. Esta vez, en el campamento de la banda, robó jugo azul de un niño, aceite de válvula para instrumentos, y bebió aproximadamente una cuarta parte de la botella simplemente para cabrearlo. Se puso realmente enfermo después de aproximadamente una hora y no lo volvimos a ver hasta una semana después. Los trombones utilizan un producto especial que llamamos líquido mágico, el cual mejora el deslizamiento y tiene una apariencia peculiar. Un amigo decidió vaciar una botella de este líquido sobre su instrumento y mochila. Estas botellas son bastante costosas y dejan un residuo grasoso por doquier. Su trombón y su mochila permanecieron resbaladizos al tacto durante toda la temporada. En 7º grado teníamos un conejo de clase. Nuestra maestra le dio bocadillos de frutas Bells y siempre le rogamos que nos diera algunos, pero eran estrictamente para el conejo de la clase. Bueno, este niño que siempre estaba bromeando, gastando bromas y haciendo cosas raras, se robó todos los bocadillos de frutas cuando la maestra salió del salón, por unos minutos. Literalmente se los comió todos, tal vez como 20 paquetes. Escondió los envoltorios en su mochila o algo así. Cuando la maestra regresó estaba tan furiosa y no nos creía que lo hizo solo, y por eso nos castigaron a todos. Le importaba un carajo. ¿En serio? Parecía muy contento y el resto de nosotros estábamos enojados porque no comimos ningún bocadillo de frutas. Emoticono cara triste.
En séptimo grado tuvimos un conejo de clase. La profesora le daba galletas, y siempre le pedíamos que nos diera algunas, pero eran solo para el conejo. Un chico que siempre hacía bromas robó todas las galletas cuando la maestra se ausentó. Se comió como 20 paquetes y escondió los envoltorios. Cuando la profesora volvió, estaba furiosa y no nos creyó. Todos nosotros nos castigaron y él ni se inmutó, mientras nosotros nos quedamos sin galletas. Un niño de nuestra clase de inglés llamado Eric entró un día, fue directamente a la pecera de atrás, sacó un pez y lo guardó en su billetera. Se le pidió usar el baño justo cuando comenzó la clase. Deje que el pescado se suelte en el baño. 30 minutos más tarde pidió ir al baño nuevamente y recuperó el pescado. Cuando lo volvió a colocar en el tanque, la expresión del rostro del profesor todavía me hace reír incontrolablemente 8 años después. Esa historia de Eric es clásica. Siempre me hace reír pensar en la expresión de la maestra. Es curioso cómo la gente puede ser tan creativa, aunque a veces lo llevan demasiado lejos. Recuerdo que un amigo también hizo algo raro en clase una vez, pero nada tan extremo como lo de Eric. La escuela estaba llena de momentos tontos que nunca olvidaré. Nuestra broma de último año fue verter una mezcla de concreto instantáneo junto a todas las puertas de la escuela y poner una jarra de agua al lado, de modo que si alguien abriera la puerta, la jarra se derramaría y se mezclaría con el concreto. Inofensivo, ¿verdad? Bueno, esa noche llovió después de que dejaron todo. Nuestra escuela estuvo cerrada durante 3 días mientras intentaban decidir qué hacer, ya que ninguna de las puertas se abría lo suficiente para dejar entrar a nadie. Les llevó 3 días descifrar cómo manejar una perforadora neumática. No puede ser que hayan venido de un centro para prodigios. Tenía un profesor de informática que era totalmente engreído. Llamémoslo señor J. Era un hombre abultado que se parecía exactamente al jugador de WoW en South Park. Constantemente se negaba a ayudarnos cuando estábamos atascados en algo, pero con gusto nos criticaba por no poder completarlo según sus estándares. El niño que estaba a mi lado solía robarle sus pasteles de frutas. Ambos comemos al lado de su escritorio en la parte de atrás. Esto desconcertaría al profesor. Llamémoslo te esperaría hasta el momento perfecto para estirar la mano y agarrar el pastel de frutas. El señor J siempre estaría confundido sobre el paradero de su pastel. Arrastraba sus cajones, se levantaba y salía del aula hacia el puesto de refrigerios al final del pasillo para comprar otro. Durante este tiempo, te devoraba el pastel de frutas y dejaba el envoltorio en el escritorio de su teclado. Era un payaso de clase y hacía muchas otras cosas tremendamente hilarantes, pero a mí el caso del misterioso ladrón de tartas de frutas siempre me dejaba ahogado con mis propias lágrimas. El asombro de toda la clase al ver a Te devorar el pastel lo más rápido posible y sin decir nada hizo que la escuela secundaria fuera una gran experiencia. La fascinación colectiva del aula al observar cómo Te devoraba el pastel con rapidez, manteniendo el silencio, convirtió la experiencia de la secundaria en algo inolvidable. La atención de todos estaba fijada en esa escena, creando un ambiente único y memorable que quedaría grabado en la mente de cada estudiante. Momentos así son los que realmente destacan en el camino educativo, dejando una impresión duradera que se recordará por siempre. Arrojó 2 diccionarios junto a la ventana de la clase desde el 4º piso. Los diccionarios cayeron a unos 2 pies del director que caminaba casualmente afuera. El director procede a entrar, sube al 4º piso, entra al salón de clases con ambos libros en la mano y pregunta quién hizo esto. Dice que sé que es alguien de esta clase y que nadie se irá hasta que sepa quién es el responsable. En ese momento ya era la hora del almuerzo. Después de un largo silencio, el chico finalmente dice, ok, lo admito, tiré uno de ellos. El director dice, aprecio tu honestidad, gracias por delatarte, puedes irte a cenar, pero no empieces de nuevo. Salir mientras que el resto de la clase tuvo que quedarse hasta que pudiéramos encontrar quién tiró el segundo libro. El chico había tirado ambos, obviamente. Intentamos decir que lanzó ambos, pero el director dijo, deja de intentar ponerle eso en la espalda a tu amigo, que fue honesto. Estuvimos atrapados allí durante media hora hasta que se dieron cuenta de que esto no iba a ninguna parte. Ese día fue raro. Recuerdo que estábamos en clase, y de repente, 2 diccionarios volaron por la ventana. El director se paseaba afuera y casi le cae uno en la cabeza. Cuando entró, fue directo al grano. Uno de mis compañeros confesó haber lanzado uno, pero todos sabíamos que él tiró los 2. Al final, se fue a almorzar, y nosotros seguimos atrapados ahí, tratando de resolver el lío. Al final no pasó nada. No recuerdo de que lo acusaron, pero se acurrucó como un científico malvado y respondió, por supuesto que no. Soy un buen niño. Griet.
El respaldo se desprende de la silla en la que estaba sentado, y ahí está, con la espalda apoyada en el suelo, con el trasero todavía en el asiento. Me recuerda a un amigo que siempre hace comentarios extraños en situaciones serias. Un día, estaba en una reunión y compartió una frase así. Justo en ese momento, la silla se rompió y cayó al suelo. Todos se rieron, incluso él. No sé cómo lo hace, pero siempre convierte lo incómodo en algo cómico. Nuestro profesor de matemáticas estuvo fuera una clase y nos quedamos atrapados con un profesor sustituto del infierno. Vuelve al día siguiente y nos cuenta que estaba en un concurso de adivinanzas, sí, un concurso de acertijos. La clase estaba bastante enojada por tener ese maestro sustituto y nuestro maestro comienza a alardear de haber ganado el primer lugar y de cómo puede resolver cualquier acertijo. Entonces, naturalmente, nuestro payaso de la clase se levanta y deja caer este acertijo. Eres conductor de autobús. Hay 10 pasajeros. En la primera parada suben 3 personas, bajan 5. En la segunda parada suben 2 personas, bajan 3. En la última parada suben 8 personas, bajan 4. ¿De qué color son los ojos del conductor del autobús? Nuestra profesora intenta ser inteligente y responde, esa información no fue proporcionada. A lo que nuestro payaso responde, si lo fue, idiota. Tú eres el conductor del autobús. Lo suspendieron. Me acuerdo de una vez en el colegio. Nuestro profe de matemáticas se fue y llegó un sustituto muy estricto. Al día siguiente, nuestro profe volvió y presumió de ganar un concurso de acertijos. El payaso de la clase le lanzó uno, y aunque pensaba que era muy inteligente, falló. Todos nos reímos, pero al final, el payaso fue suspendido. A veces, la diversión tiene consecuencias. Entonces, aparte de las típicas sonrisas que provocan cosas como interrumpir al maestro, levantarse diciendo lo inmaduro que se comportó y disculparse antes de volver a hacerlo un momento después, una cosa realmente se destaca. No sé si fueron las reposiciones de Piratas del Caribe las que lo causaron o si el tipo era Jack Sparrow en el fondo, pero ahí va. Entonces, en nuestra educación física en la piscina, teníamos esa regla. Cualquiera que no nade hoy tiene que sentarse en un banco sin calcetines por razones de higiene. Bueno, al señor pirata no parece gustarle mucho la idea, así que simplemente entra con sus botas y esa mierda. Después de que los participantes de la clase se prepararon para nadar, todos nos dirigimos al salón de billar. Inmediatamente nuestro joven y torpe profesor le pide que se quite los calcetines, a lo que él, como habrás adivinado, se niega. Era un payaso de escuela bien establecido, eso sí, así que tan pronto como respondió, el maestro fue a buscarlo por un lado y el salvavidas vino por el otro. En ese momento procede a sacar su teléfono, llave y también se quita las botas y se las entrega a la persona más cercana diciendo, cuídalo. Luego salta completamente vestido a la piscina, nada como un loco hacia el otro lado mientras ambos cuidadores miran con asombro a los lados. Sale de la piscina y sale corriendo de la escuela, descalzo y mojado. Todavía me sorprende la dedicación de no quitarse los calcetines cuando se lo piden. A veces te cruzas con tipos así en la escuela. Este chico siempre tenía una manera de meterse en problemas. Recuerdo que decidió saltar a la piscina con todo puesto solo para evitar quitarse los calcetines. Los profesores solo miraban, sin poder hacer nada. Al final, salió corriendo en medio de todo, empapado y sin calzado. No pude evitar reírme. Era un verdadero espectáculo que nunca olvidaré. Estaba en la clase de español de 7º grado. El payaso de la clase en este escenario era un niño bajo y con sobrepeso llamado AJ, nombre real. Él y nuestro maestro nunca estuvieron en buenos términos, él era el payaso de la clase y estaba hambriento de atención. Un día, cuando ella estaba volteada escribiendo algo en la pizarra, él intentó salir por la ventana. Nuestra clase estaba en el primer piso. Estaba a mitad de camino por la ventana cuando ella se dio la vuelta y perdió la cabeza. Hombre, amaba la escuela pública. Recuerdo a un amigo en clase que siempre hacía tonterías. Un día, decidió intentar salir por la ventana mientras la maestra escribía en la pizarra. Estaba casi fuera cuando ella se dio la vuelta y se armó un gran lío. Fue bastante gracioso y más que nada, me hizo pensar en lo locos que éramos en la escuela. Esas eran las cosas que hacían las clases interesantes, aunque a veces un poco peligrosas. Se levantó en medio de los exámenes parciales en la clase de inglés del último año. Juntó todos sus libros y papeles de debajo de su escritorio y los juntó cuidadosamente en una bonita pila en sus brazos, y corrió directamente hacia una pared con un chirrido magnífico. Luego le dijeron rápidamente, y con calma, que fuera a la oficina de principios. Nunca dijo mucho al respecto, aparte de que pensó que sería divertido. Una vez un amigo se levantó en medio de un examen de inglés en su último año.
Reunió sus libros y papeles, los apiló y salió corriendo, pero chocó contra una pared. Fue directo a la oficina del director. Nunca dijo mucho al respecto, solo que pensó que sería gracioso. A veces esas cosas pasan, y te quedas pensando en lo que hiciste. En la clase de física estábamos viendo a la profesora escribir unas fórmulas en la pizarra cuando se le cae el bolígrafo. Mientras ella estaba inclinada, él exclama: «Señorita en blanco, estoy mirando su trasero». Ella se puso erguida y rígida. «Debería enviarte a la oficina para eso». Ella nunca lo hizo. Esa vez en clase de física fue algo curioso. La profesora se agachó y uno de los chicos soltó ese comentario. Todos nos quedamos en shock, pero ella se puso seria de inmediato. Al final, no pasó nada. Solo quedó como una anécdota entre compañeros. A veces, esas situaciones incómodas son las que se recuerdan más. Mi recuerdo más importante del primer grado, una niña llamada Brooke se bajó la falda. Se subió a una de las mesas y comenzó a cantar y bailar el baile del pollo mientras todos en la clase miraban. Luego se escapó de la maestra, quien obviamente estaba tratando de atraparla, saltando a las otras mesas como Indiana Jones en lo alto de un tren. Recuerdo un momento en el primer grado. Una chica llamada Brooke se subió a una mesa, bajó su falda y empezó a cantar y a bailar la canción del pollo. Todos la mirábamos, un poco en shock. Ella corría y brincaba entre las mesas, como si estuviera en una película de aventuras. La maestra solo la seguía tratando de atraparla. Fue raro, pero también divertido ver cómo todos respondían. El maestro habló de cómo trabajó en botánica por un tiempo antes de convertirse en ministro y comenzar a plantar iglesias en su área. El payaso dice inmediatamente: «¿Estabas plantando iglesias?». Pasó 5 minutos seguidos riéndose de sí mismo. Es curioso cómo una simple palabra puede desencadenar risas. Mi amigo una vez confundió plantar con plantear en una conversación sobre su trabajo. La reacción fue instantánea. Todos empezaron a reír, y él se quedó ahí, tratando de entender por qué. A veces, estas pequeñas confusiones se convierten en los mejores recuerdos. Al final, no importa el tema, la risa siempre se lleva el premio. Este tipo llamado Wiggle lanzaba ositos de goma caseros a la pared cada vez que el profesor estaba de espaldas a la clase. Uno aterrizó en el proyector y lentamente comenzó a derretirse. Toda la proyección se volvió azul. El maestro se asustó. Luego hubo un caso en el que pateó una botella de agua vacía por las escaleras, estábamos en el piso superior, y golpeó al director en la planta baja justo en la cara. Ese tipo, Wiggle, siempre hacía cosas raras en clase. Lo de las gomitas en la pared era muy loco. Y luego lo del botella, increíble que le dio al director. Todos se reían, pero el profesor no estaba nada contento. Esos momentos tienen su encanto, aunque a veces uno se pregunta cómo no nos castigaban más. Es como si todos supieran que era solo un chico tratando de hacer reír. Durante la ceremonia de premiación de fin de año, nuestro payaso de la clase, con la ayuda de algunos amigos, entró a la oficina del director con una cinta métrica. Midieron el área del piso de su oficina y dibujaron un mapa en una hoja de papel. Luego fueron al campo de fútbol y midieron la misma área allí. Recogieron el césped y lo llevaron todo a la oficina. Mientras tanto, algunos de los chicos habían estado limpiando la oficina y mientras el césped se extendía sobre el suelo de la oficina ahora vacía, los demás, utilizando el mapa mencionado anteriormente, volvieron a colocar la oficina en el campo de fútbol, hasta llegar a los ficus muertos en la ventana. Sabían que tenían tiempo ya que estas ceremonias duraban aproximadamente 3 o 4 horas. Quienes presenciaron la reacción del director dijeron que realmente pensaban que iba a sufrir un infarto. Debía saber quién lo hizo, pero a menos que arrestaran a la policía para buscar huellas, no había manera de probarlo. Dr. Algunos chicos vaciaron la oficina del director y la recrearon en el campo de fútbol. Eso me recuerda a una vez en la escuela secundaria. Un grupo de amigos vació la oficina del director y la recreó en el campo de fútbol. Usaron una cinta métrica para medir y todo. La reacción del director fue épica, parecía que iba a desmayarse. Nadie podía creer que se hubieran atrevido a hacer algo así, pero siempre recordaremos esa locura. Al final, nadie fue castigado. Buen momento, la verdad. No tiene nada que ver, pero es algo divertido que recuerdo de primer grado que hice. Teníamos que tener un mini contenedor de monedas con nosotros para la clase de matemáticas y todo eso. Bueno, un día aparentemente me estaba aburriendo mucho y comencé a bajármelos en los pantalones. La lección termina y todos vamos al baño a tomar un descanso.
Bueno, supongo que mi maestra sabía de mis travesuras porque me siguió y empezó a gritarme y me sacudía ligeramente mientras todas las monedas se caían de mis pantalones. No era bueno en la escuela. Es una historia divertida. Me imagino lo incómodo que debió ser ese momento. A veces, en la escuela, uno solo quiere distraerse y se le ocurre cualquier cosa. Esa presión de ser niño y estar en clase, y después salir corriendo al baño con monedas cayendo. Esos recuerdos son los que se quedan contigo por mucho tiempo. Aunque suene tonto, es parte de crecer y aprender, ¿verdad? Me echaron de clase, pero la maestra me dijo, sal afuera, así que respondí afuera. Sí, afuera, respondió ella. Entonces dije, ok, voy a salir ahora. Y salí del salón de clases, caminé fuera del edificio y corrí más allá de las ventanas. Lo hice varias veces hasta que escuché muchas risas provenientes de la habitación. Luego asomé la cabeza por la ventana y dije, hola señorita, con una sonrisa descarada. Ella me regañó y le respondí, ¿qué señorita? Me dijo que saliera, solo estoy haciendo lo que me dijo. No parece tan gracioso ahora que tengo 23 años, pero cuando tenía 16 me sentía como un rey. A veces, las cosas que hacemos de jóvenes parecen más divertidas de lo que son. Recuerdo que un amigo salió corriendo de clase una vez. Le dijo al profe que solo seguía instrucciones. Todos se rieron, pero al final, fue un gran lío. En ese momento, él se sintió como un héroe, aunque luego se dio cuenta de que no valía la pena. Es curioso cómo esos momentos pueden marcar la juventud. Esto sucedió en la graduación de la secundaria, después de que nuestro director diera un discurso motivador sobre cómo esencialmente no seríamos nada. El apellido del payaso de la clase comenzaba con Z, por lo que fue el último en recibir su diploma. Después de que pronunciaron su nombre, se quitó el cinturón, se lo puso alrededor de la cabeza y lo arrojó a la multitud. Ese día fue interesante. En la graduación de la secundaria, después del discurso del director que nos desanimó, todos estaban un poco sorprendidos. El último en recibir su diploma, un chico divertido que se llamaba con Z, decidió hacer algo inesperado. Sacó su cinturón, lo giró y lo lanzó a la multitud. Fue un momento memorable que rompió la tensión. Todos se rieron y, de alguna manera, eso hizo que el día valiera la pena. Brock se afeitó las cejas para ser elegido miembro del consejo estudiantil. Estaba en los carteles de su campaña. No tenía ningún interés en el gobierno estudiantil y para él era simplemente una broma. Fue elegido. Las cejas se despegaron. Tenía cejas superpobladas, y esto fue en agosto, por lo que tenía líneas bronceadas en las cejas, lo que lo hacía un poco espeluznante. Ah, ¿secundaria? Es curioso cómo a veces la gente hace cosas raras por atención. Recuerdo a un amigo que se cortó el cabello de forma extraña solo para llamar la atención en la escuela. Al final, ni siquiera le importaba. La reacción de todos fue más divertida que lo que él pretendía. A veces, esas locuras quedan para la historia, aunque no tengan sentido. Ah, la vida en la escuela. Cubrimos nuestra escuela secundaria con carteles de una mascota perdida que se llamaba Jamous. La mascota de la foto era un puto pez. También logró hacerse con un rollo completo de pegatinas de colchón doble y las pegó por toda la escuela, incluso en los estudiantes. Uno de los profesores todavía conserva el cartel del pez perdido en su clase, 4 años después. Eso suena bastante gracioso. Recuerdo que hice algo similar en la escuela. Pusimos carteles de un gato perdido, pero el gato era de papel. La reacción de los profesores fue genial, aunque un par se molestaron. A veces, esos momentos tontos se quedan grabados. La idea de que un maestro aún tenga el cartel del pez perdido es bastante divertida. Es bueno recordar esos tiempos. Uno de mis mejores amigos también se echó la culpa de un terrible pedo. Pesa un poco, y cuando todos se giraron para mirarlo, dijo, oh, sí. Muy bien, culpen al niño gordo y la mirada crítica de todos se dirigió al niño que estaba a su lado. Eso es algo que podría pasar fácilmente. La habilidad de echarle la culpa a otro en situaciones incómodas es bastante común. Suerte que el ambiente era relajado, aunque seguro que todos se rieron después de que el chico al que culparon se sintió incómodo. Al final del día, esas son las anécdotas que se cuentan entre amigos. Tuvimos un sustituto durante unos 3 días en el taller de carpintería cuando estaba en gramo 8. Como si la mitad de los chicos de la clase hicieran pipas, el sumiso les dejó trabajar en ellas hasta el último día. Luego las confiscó todas.
Sin embargo, nadie se metió en problemas, definitivamente era un tipo tranquilo que vio el humor en la situación. En mi clase, fabricamos muchas tuberías y remos, como si estuviéramos aturdidos, sí, los utilizamos, incluso con nuestro docente habitual. Él no prestaba atención a nada. Nota, esto ocurrió en la escuela secundaria, no en la escuela intermedia. Me recuerda un poco a lo que hacía mi tío en la secundaria. Tenía el pelo largo hasta los hombros, así que el director le dijo, si mañana vienes a la escuela con ese pelo, será mejor que lleves un vestido. Como puedes imaginar, le pidió prestado un vestido a mi mamá. Eso me recuerda a lo que hizo un amigo en el instituto. Tenía el pelo largo y el director le dijo que si al día siguiente llegaba así, tendría que llevar vestido. Al final, pidió prestado un vestido a su hermana. Fue bastante divertido ver su llegada y la reacción de los demás. No se lo tomaba en serio, solo quería desafiarlos. Hace años mi amigo hizo una fiesta y vino un nuevo grupo de chicos. Actuaron como si uno de ellos tuviera una discapacidad mental durante la primera hora. De manera muy convincente. Todos estábamos haciendo todo lo posible para ser amables con el chico. En ese momento pensé que era algo ignorante y estúpido. Tu historia me lo recordó y, en retrospectiva, puedo ver que fue bastante atrevida y divertida. Ese tipo de situaciones son raras. Recuerdo que una vez en una fiesta, un amigo hizo algo parecido. Al principio todos estuvimos incómodos, tratando de ser amables. Después de un rato nos dimos cuenta de que solo estaba bromeando y era un buen actor. Con el tiempo, nos reímos de ello. Es interesante cómo esas cosas cambian de perspectiva con el tiempo. Creo que era más que un dolor de cabeza. Probablemente no fue este acto en sí mismo sino el estrés constante proveniente de los estudiantes, especialmente de él, lo que la hizo renunciar. O tal vez estaba en un mal momento de su vida y otra posible broma fue suficiente para quebrarla. Lamentablemente, parece que fueron las dos cosas. De vez en cuando paso tiempo con esa persona y bromeamos, vaya, ¿recuerdas cuando logramos que la profesora Beep dejara su trabajo? Sin embargo, en el fondo, sí sentimos un poco de remordimiento por lo ocurrido. Más o menos relacionado, mi compañero logró convencer a toda una clase de que su padre era un inmigrante ilegal de México y algunos profesores también le creyeron. Al final del año se lo contó a la clase pero no a los profesores. Los profesores lo querían hasta mediados del segundo año, cuando estaban hablando con otro profesor que conocía a su padre. Su padre es un médico local. También esto es en el Reino Unido. ¿Tenía un apellido de origen español? Siempre pensé que no había muchas personas hispanas en el Reino Unido, especialmente aquellas que se encontraran en situación irregular. Vi algo similar en un concurso de debate. Nuestra escuela se enfrentaba a una escuela rival y un estudiante de la escuela rival se levanta para rebatir. Es un niño asiático pequeño y regordete con un cabello prolijo y clases quizás demasiado grandes para él. Se levanta nerviosamente y habla por el micrófono, estudiante. Hoy me gustaría. Vamos, ¿realmente pensaste que iba a sonar así? Ambas escuelas estallaron, fue muy divertido, se lo reconozco. Fue un momento increíble, lástima que tenía las habilidades para debatir de un niño de 5 años, pero en ese breve momento probablemente pensó que tenía un corazón valiente. Es curioso cómo a veces la valentía se encuentra en los lugares menos esperados. Recuerdo a un amigo en una competencia de oratoria. Se levantó para hablar y, en lugar de seguir el guión, soltó un chiste sobre su nerviosismo. Todos se rieron, incluso él. No ganó el concurso, pero esa conexión con la audiencia fue mejor que cualquier premio. A veces, ser auténtico es lo que realmente importa. En mi último año, teníamos un maestro deambulando de salón en salón tratando de encontrar el zorrillo muerto. Finalmente se dio por vencida y volvió a dar su clase. No había ningún zorrillo, solo los profesores de arte disfrutando de su periodo de descanso. Durante la clase de química, el profesor levantó la vista y dijo, ¿alguien siente un olor extraño? Aquí huele a algo raro. Un poco después, un estudiante en la parte de atrás pidió permiso para ir al baño y no regresó. Más tarde, el profesor comentó, seguro fue esa persona. Probablemente lo asusté. Todos nos reímos. Los destilados del petróleo son muy peligrosos de ingerir. Una vez se me abrió una botella de aceite para válvulas en el bolsillo delantero sin darme cuenta. Todo mi muslo tuvo el peor sarpullido que jamás haya visto, y apareció antes del atardecer de ese día.
Una vez, un amigo dejó caer un frasco de aceite para válvulas en su bolsillo sin darse cuenta. Más tarde, notó que le salía una erupción horrible en el muslo. En pocas horas, se convirtió en un desastre. Tuvo que ir al médico y le dijeron que esos productos son peligrosos. Desde entonces, siempre tiene cuidado con lo que lleva en los bolsillos. Aprendió la lección de la manera más dura. Teníamos un profesor similar en la escuela secundaria. Era literalmente todo lo que describiste, excepto que era muy alemán y muy orgulloso de su bigote en el manillar. Lo hizo girar mientras caminaba por los pasillos. Fue realmente algo asombroso de contemplar. Su nombre era señor W. El señor W era un idiota enorme y todos estaban petrificados ante él. De alguna manera tuve la suerte de no tener nunca sus clases. Un día estábamos inventando parodias para el club de teatro. Todos decidieron que inventaríamos una obra de teatro sobre los profesores. Nadie quería elegir al señor W, así que decidí ser él. Tengo el pelo súper largo, así que corté un pequeño trozo de debajo y le di el bigote de manillar más glorioso que pude producir, y usé pegamento para pestañas para pegarlo en mi cara. Escribí mi pequeña parte del sketch y esperé mi turno. Ya era hora de irme, cuando el señor W, porque era el hombre más entrometido del mundo, entra al auditorio. No sabía qué hacer, pero pensé que a la mierda, también podría intentarlo. Mi sketch se burlaba de cada una de sus pequeñas idiosincrasias, y actué como un loco gritando todo el tiempo, porque eso es lo que él hace. Estaba esperando mi inevitable castigo, cuando este aterrador hombrecito alemán empieza a reírse a carcajadas. Se rió como ningún otro. Usé bigote el resto del día y él se aseguró de detenerme en los pasillos para reírse de ello. Después de ese día, en los pasillos, él constantemente me felicitaba por cosas, una linda chaqueta, un collar genial, etc. De alguna manera logré hacerme amigo del maestro más aterrador de la escuela, solo porque me burlé de él una vez. Era curioso. En el cole, tuvimos un profesor muy parecido. Siempre estaba serio, pero un día unos amigos y yo decidimos hacer una parodia sobre él. Yo me puse una peluca y le imité. Al principio pensé que me iba a castigar, pero se rió un montón. Después, empezó a hablarme más y hasta me elogiaba en los pasillos. Nunca imaginé que una broma nos podría acercar tanto. Dámenos entrega en cualquier ventana, sin hacer preguntas. Cuando tenía 15 años y estaba borracho en mi sótano con amigos, obviamente estábamos tomando el alcohol a escondidas para que él no pudiera ir a la puerta. Entregaron a la ventana del sótano y fueron súper silenciosos tal como les pedí. La mayoría de los clientes provienen de un grupo que disfruta de ciertas sustancias, lo que explica por qué se les presta atención de manera tan personalizada. Es lógico que estos establecimientos ajusten su oferta para satisfacer las necesidades de aquellos que buscan esos productos en particular, asegurándose así de mantener un flujo constante de clientela. Una vez hicimos ese tipo de baba en la clase de química con un profesor suplente. El problema es que ahora tienes 30 niños equipados con baba y el conocimiento de cómo hacer más. El club de química tenía acceso a productos químicos que no son terriblemente peligrosos. Esas cosas terminaron en todas partes. Y durante el siguiente año más o menos estallaba alguna pelea ocasional en la cafetería cuando el club de química tenía la oportunidad de reabastecerse. Eso suena bastante divertido. Recuerdo que en clase de ciencias hicimos algo similar. Era un caos total, pero todos se lo pasaron bien. La mezcla de química y travesura siempre genera momentos memorables. Luego, las peleas de Slime en el comedor se convirtieron en un espectáculo habitual. Aunque ensuciaron todo, no creo que nadie se quejara mucho. Al final, esos recuerdos son lo que cuenta. Teníamos un conserje conocido por beber en el trabajo. Siempre estaba medio borracho, pero era viejo y nadie hacía nada al respecto. Una vez estábamos en el salón de una asamblea, escuela entera, y todos podían oírlo pisoteando el techo. De repente su pie atraviesa el techo y se queda allí un rato. Luego lo saca lentamente y mira por el agujero. Mira a su alrededor, a toda la escuela y a los maestros mirándolo, dice "oh mierda", y luego sale corriendo ruidosamente. El sonido de él huyendo fue en realidad la parte más divertida. Ese día en la escuela fue raro. El conserje siempre andaba un poco ebrio, pero nadie le decía nada. En medio de una asamblea, escuchamos un gran estruendo y su pie atravesó el techo. Se asomó por el agujero y miró a todos, y en lugar de tomarlo en serio, dijo Osher y salió corriendo. La forma en que se dio a la fuga fue lo más gracioso del momento. En realidad, era un tipo muy inteligente. Estaba en mi clase de química y obtuvo A en todos los exámenes a pesar de que durmió durante toda la clase.
Simplemente tomó un montón de decisiones realmente estúpidas y finalmente lo expulsaron de la escuela por tener marihuana en la escuela. Los administradores encontraron la manera de lidiar con la situación. Decidieron tomar a un estudiante inteligente, aunque con algunos problemas, y dificultar su vida enormemente al expulsarlo del centro educativo. Me alegro de no haber tenido que desplazarme demasiado para estar seguro de que Stella recibió el crédito. Tengo una grabación de pantalla de hace 5 años de esa escena exacta en la sala de juntas porque es tan divertida que merece ser vista fácilmente en forma de clip. A veces, los momentos más simples son los que nos hacen reír. Recuerdo cuando mi amigo grabó una reunión en la que alguien hizo un comentario absurdo. Había sido una situación típica de trabajo, pero su reacción fue tan graciosa que todos estallaron en risas. Al final, se convirtió en una forma de compartir ese momento en el grupo. Es genial poder mirar hacia atrás y recordar esas cosas ligeras. Definitivamente. Un amigo mío creó una pipa para su proyecto de tesis de diseño industrial. Técnicamente era para el tabaco, pero todos sabían la verdad. Al parecer, los profesores se mostraron bastante tranquilos y hablaron abiertamente de ello. Eso suena interesante. Un amigo mío también hizo algo así. En su proyecto de diseño industrial, hizo una pipa que era más para lucirse que para usar. Los profesores se lo tomaron con calma y hasta lo comentaron en clase. Todos sabían de qué iba, pero estaba bien visto. Fue una forma creativa de abordar el tema y generar conversación. Personalmente, nunca experimenté eso mientras estaba en la escuela secundaria. Nunca había oído que eso sucediera en la vida real. Normalmente lo veo en la televisión o en una película sobre relaciones estereotipadas entre adolescentes. Probablemente esto se debió a que fui a la escuela secundaria en un suburbio. Me imagino que la mayoría de estas historias de terror de secundaria provienen del centro de la ciudad o de escuelas urbanas donde a los profesores les importa un carajo barra diagonal, están demasiado asustados para hacer algo al respecto. Entiendo lo que dices. En mi escuela secundaria tampoco pasaron cosas así. Todo era bastante tranquilo, tal vez porque era un lugar pequeño. Siempre oí historias de escuelas en ciudades grandes donde la situación era diferente. Es curioso cómo las experiencias varían según el entorno. A veces, me pregunto qué habría sido si hubiera ido a una escuela más grande o más caótica. Bueno, admitiendo que el niño no solo estaba diciendo mate por una razón aleatoria. Los británicos en realidad diferencian entre papas fritas, más grandes, pastosas, y papas fritas, más delgadas, crujientes. McDonald's, por ejemplo, se refiere a ellas como papas fritas en su menú, incluso en el Reino Unido. Es curioso cómo algunas palabras pueden tener significados diferentes en otros países. Recuerdo que una vez un amigo fue a Inglaterra y pidió chips esperando recibir lo que aquí conocemos como papas fritas. Al final le trajeron algo diferente y no sabía qué hacer. Al final rió de la confusión. A veces esas diferencias culturales son las que hacen las experiencias más memorables. Se elige a una persona de la clase para que lea en voz alta mientras el resto de la clase sigue el libro. Cuando terminan dicen palomitas de maíz y el nombre de otra persona de la clase. Y luego es el turno de esa persona de leer en voz alta hasta que digan palomitas de maíz y elijan a otra persona. Recuerdo que en clases de lengua, a un amigo le tocó leer en voz alta. Estaba nervioso al principio, se le notaba. Pero cuando dijo popcorn y eligió a otra persona, todos se relajaron un poco. Era curioso ver cómo algunos hacían muecas al leer, mientras otros iban más tranquilos. Al final, hasta empezamos a hacer bromas sobre eso. Era un buen momento, creo que construimos más confianza con esas lecturas. En química, la maestra miró hacia arriba y dijo, ¿alguien huele a hierba? Aquí huele a hierba. Un rato después este niño que estaba atrás pidió ir al baño y no regresó. Más tarde, la maestra dijo, oh, fue él. Probablemente lo asusté muchísimo. Y todos nos reímos. Era una clase de química y el profesor, de repente, dice que huele a marihuana. Todos nos miramos. Luego, un chico pide ir al baño y nunca regresa. Más tarde, el profesor se da cuenta y dice que probablemente lo asustó. Nos reímos todos. Así eran las cosas en esa clase, siempre pasando algo raro. No puedo creer que no se diera cuenta antes. No soy profesor. Tuve un trabajo a tiempo parcial como asistente técnico durante 2 semestres. Un día a la semana, escuela de campo.
Si eres una persona activa, inteligente y con buenas habilidades sociales en el país, prácticamente puedes conseguir un trabajo en cualquier lugar. Incluso si todo lo que tienes es un diploma de escuela secundaria. Estoy divagando. La profesora estaba enferma de gripe, así que básicamente yo estaba sustituyéndola. A los pocos minutos del tercer periodo olí la hierba más húmeda y con más olor a mierda de perro que jamás haya existido. Comencé a caminar entre los pasillos de los estudiantes. Una vez que encontré la fuente, le dije que fuera a la oficina a buscar un par de pantalones limpios porque huele como si se hubiera cagado. Se sentó allí, tan estupefacto como el resto de la clase. Me dijo que no era una mierda. Si no es una mierda, ¿qué es? Iré a la oficina. Cuando salió del aula, el resto de los estudiantes se quedaron sin palabras. Una chica más atrevida encontró su voz primero y dijo condescendientemente, «Sabes que eso no fue una mierda, ¿verdad?» Respondí, «Sí, era marihuana». Pero enviarlo a la cárcel por cagarse en los pantalones es mucho más divertido que llamar a la policía, ¿verdad? Ninguno de los estudiantes estuvo de acuerdo. Aún así, fueron los que mejor se portaron de todas las demás clases durante el resto del semestre. Todavía me preocupaba que algún padre se quejara y me metiera en problemas por un tiempo. Eso es un momento curioso. Ser suplente a veces puede llevar a situaciones inesperadas. El chico probablemente no pensó que olía tan mal. Lo gracioso es cómo los estudiantes reaccionaron, como si fueran los verdaderos guardianes de la moral. Al final, parece que tu método funcionó, manteniendo el aula en calma. Es bueno que los estudiantes se portaran bien, aunque todos sabían lo que realmente estaba pasando. A veces, un poco de humor puede cambiar el ambiente. Diferentes lugares cenan a diferentes horas, de donde yo vengo la cena es entre las 12 y la 1 de la tarde. Pero sé con certeza que al otro lado de la frontera cena se usa para referirse a la comida que la gente come, entre las 5 y las 7 de la tarde. Para esta historia asumo que lo primero es cierto. En mi casa, la cena es temprano, alrededor de la 1. Recuerdo que un amigo mío fue a visitar a su familia en un lugar donde la cena es más tarde, como a las 6. Cuando los invitaron a cenar a casa, pensó que era aún tiempo para un aperitivo. Se sentó a charlar y se sorprendió al ver que ya estaban sirviendo la cena. Nunca se acostumbró a esos horarios. Por lo que recuerdo, el que puso la cinta, Robbie, recibió una suspensión en la escuela durante aproximadamente un mes. Luego, otros niños organizaron una protesta e hicieron un montón de camisetas de Liberen a Robbie. Luego esos niños también fueron suspendidos. Recuerdo que Robbie metió la cinta y se llevó un mes de suspensión. Luego, unos compañeros organizaron una protesta, hicieron camisetas de Free Robbie. Al final, esos chicos también terminaron suspendidos. Fue una locura, todos ahí en su rollo por Robbie. Siempre hay alguien dispuesto a hacer ruido por sus amigos, aunque eso les cueste. Un comentarista de /R/Rabbits me advirtió que no debería darle sapio a mis conejos, sin antes cortarlo en trozos pequeños. Aparentemente creen que los conejos se entusiasmarán demasiado con el apio entero y simplemente morirán. Es curioso lo que puede pasar con los animales y la comida. Una vez, un amigo le dio a su perro un hueso grande, pensando que sería divertido. El perro se emocionó tanto que terminó tratando de tragarlo todo de una vez. Fue un momento raro ver cómo se asustó al no poder. Al final, aprendió a cortarle los huesos en pedazos, igual que con los conejos y el apio. En la universidad, mi profesor de Antiguo Testamento te obligaba a hacer 10 flexiones si olvidabas traer tu Biblia. Un día se olvidó del suyo y dijo que haría 10 flexiones porque ese es el mismo requisito que tiene para nosotros. Uno de los estudiantes dice que debería hacer 20 ya que es el profesor y tiene una mayor carga de responsabilidad y dice, está bien, haré 50. E hizo 50 flexiones. Eso suena como una clase interesante. Recuerdo que en la universidad, un profesor puso reglas estrictas sobre las tareas. Un día, él vio que todos estaban descuidando la entrega y simplemente decidió dejar pasar la fecha. A veces, los profesores también olvidan cosas. Puede ser curioso ver cómo se invierten los roles y los estudiantes terminan motivando a sus maestros. Sí, pero no es una temperatura común. Yo era muy pequeño en ese momento, pero cuando el conejo murió no podía haber más de 25 grados aproximadamente. O eso, o he estado pasando demasiado tiempo con australianos y eso ha arruinado mi perspectiva. No sé si realmente te afecta la temperatura cuando eres niño. Recuerdo cuando tenía un conejo y murió. Fue un momento extraño, pero no le di mucha importancia. Quizás era la temperatura, quizás solo era la experiencia.
A veces, las cosas se ven de manera diferente con el tiempo. Padre aquí. A veces, cuando les dices por qué, dicen wow, eso suena genial. Editar, por cierto, no estoy en desacuerdo contigo, les digo a mis hijos por qué, pero he notado mucho su reacción de oh, ¿en serio? Emoticono cara riendo, varias veces. A veces le explico a mis amigos cosas que hice de niño. Les gusta escuchar historias de aventuras o locuras. La otra vez, conté cómo construí un fuerte en el jardín con cajas. Sus rostros se iluminaron, y todos decían wow, eso suena genial. Es curioso cómo a veces solo necesitan un poco de contexto para entusiasmarse. Al final, eso hace que nuestra amistad sea más divertida. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.